Buenas noches, buenos días o buenas tardes, como siempre a nuestro saludo habitual. Bienvenidos a el capítulo número 7 de Fútbol entre Paredes. ¿Cómo estás, querido hermano Felipe? Hola Fernando, ¿cómo están? ¿Cómo están todos los que nos están escuchando? Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Aquí con todo el ánimo para comenzar nuestro séptimo capítulo. Ya se acercan los 10 y hoy decidimos adelantarnos un poquito y hacer nuestro primer especial monotemático. Así Porque es. ¿qué se nos viene? Se nos viene el Mundial, un Mundial con un nuevo formato, Mundial con muchas sedes en distintos países, Mundial no exento de polémicas y eso que aún no ha comenzado, Mundial con muchos debutantes, un Mundial distinto que lamentablemente veremos desde la tele. Pero se nos acerca, como dijiste, un nuevo mundial de fútbol, esta cita internacional que por lo menos a los futboleros y bueno, incluso a los que no son tan futboleros, los saca un poco de la rutina. ¿Ah? Claro, como dices todo, se nos viene el mundial. Bueno, lo más probable es que nos adelantemos un día en la publicación de este capítulo para que calce ahí con el inicio del mundial, que es el jueves. Como ustedes saben, los viernes ahí tempranito ya tienen su dosis de fútbol entre paredes. Esta semana saldrá el día jueves para que antes de que empiece el mundial tenga todos los datos, así como esas guías antiguas que salían de los mundiales. Aquí la va a tener con nosotros, que ya este mundial, como dices tú, que ya se empezó a jugar y ni siquiera ha empezado a rodar la pelotita. Así es, hoy día, como dijiste, va a ser un capítulo más monotemático, directamente ya asociado a lo que es mundial. Lo vamos a separar en dos partes, por así decirlo, algo un poquito más corto, un poquito de actualidad, lo que vendrían siendo estas polémicas premundial, que va a ser ciertas noticias que han afectado a, a la sede, sobre todo, básicamente ha sido Estados Unidos durante esta última semana. Y luego vamos a hacer un repaso de todos los grupos de los mundiales, o sea, del mundial, perdón, y vamos a ir viendo cada uno de los países, No, el programa mencionando, se nos terminamos mañana si empezamos de todos los grupos de todos los mundiales. sí, sí, no, me molé un poco. Vamos a empezar ahí a ver todos los equipos, su jugador tal vez más importante, cómo clasificaron, y tal vez al final nos la juguemos con con algún pronóstico de quién crees que sea campeón, algún país de excepción, no sé, algún país sorpresa, ¿no? Bueno, ahí estaremos viendo a medida que se vaya avanzando el capítulo, así que vamos a comenzar de lleno. Felipe, tú que eres alguien siempre muy informado, ¿qué nos puedes informar sobre estas noticias polémicas que se nos han dado previo a la cita mundialera? Mira, yo lo llamaría polémicas y curiosidades, esta Sí, sección, sí. porque también hay algunas cosas como que han llamado la atención. Mira, vamos a comenzar por las curiosidades, creo yo Adelante, vamos. no termina de ser llamativo. Leía que selección de Suiza ha tenido que eh, tomar precauciones A ver. porque al lado de su campo de entrenamiento hay serpientes venenosas. Imagínate que están las canchas donde entrena y creo que en el terreno que colinda con el complejo deportivo que eligieron los suizos, es una zona de serpientes venenosas. Así que le dijeron que tengan ¿Y, cuidado. y esto en qué parte? Esto en Estados Unidos. Sí, en Estados Unidos. Mira, También, mira, o sea, yo también vi una noticia muy similar que va, pero con la selección de Noruega. Más que nada fue una advertencia, pero al cuerpo técnico de los jugadores de no ir a molestar a los caimanes que están en una reserva al lado de de su centro de concentración. Creo que también es dentro de lo que es Estados Unidos. sí, mira, esto es en San Diego, donde está quedándose la selección suiza. Ya, Y ya. mira, fíjate que vi una imagen que se compartió por redes sociales, que es una foto panorámica del complejo, en una cancha, una zona de media cancha donde trabajan los arqueros, Ya, y sale así como pitch, goalkeeper area, y dressing area, o sea, los camarines, el claro. gimnasio, y lo que rodea todo el complejo dice snake area, y sale en rojo. O sea, No, ¿y quién cómo eligieron? O sea, ¿se la habrán designado o la habrán elegido ellos? Porque mira, igual es como, o sea, supuestamente es un complejo de lujo, mira, bueno, así que en Estados Unidos hay de todo, pero curioso,
curiosa advertencia en todo caso. Es casi como que uno se lo esperaría en otros lugares, como de repente bromean un poco con, por ejemplo, con Australia, que de todos los animales son gigantes y venenosos. Claro, Pero no esperaba que en pleno mundial a una selección le dijeran así como, oye, ojo, eh, no vayas a esta parte porque te puedes encontrar con una que otra serpiente que son venenosas. Ojo. imagínate, el primer partido baja por mordedura. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Esa podría. Oye, o sea, es que No, no, no es algo lejano. bueno, se le ha dado mucha instrucción a toda la delegación suiza para que no se acerque a esa área y también se ha implementado un plan de control, me imagino ahí como el día del garrote de los Simpsons, pero preocupado así de que no Sí, sí. pasen las serpientes. Me imagino algo ahí. Dijiste Suiza, ¿verdad? Sí, de los suizos. Mira, Imagínate ahí los otros que han tenido, Granit mira, te Xhaka cuento pegando también, un. sí, un palazo. Eh, Mira, también quienes han tenido problemas con su campo de entrenamiento han sido los japoneses, que han sí, tenido que algo también cambiar logré dos ver. veces, porque dicen que las condiciones de las eh, instalaciones que han recibido no son acordes para su selección. Se han quejado de las canchas en mal estado, creo que esto es en México, y están buscando un tercer lugar hacia donde puedan instalarse ya definitivamente para preparar su debut. Sí, de hecho vi imágenes del primer campo en el que estuvieron y realmente era, o sea, se veía ya desde esas típicas fotos aéreas, se veía entre el pasto, entre verde, amarillo, café, con zonas como parchadas y esos parches ni siquiera eran verdes, eran casi que un color café tipo tierra y realmente, o sea, es como impresentable para lo que se supone que uno espera para un mundial, casi que dirían que cancha de potrero, por así decirlo. Realmente era como, llega a ser como falta de respeto para cualquier selección, no solamente para la selección de Japón, sino que para cualquier selección que le puedan pasar un campo de entrenamiento así. Bueno, mira, fíjate que ellos se quedaron primero en las canchas de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nueva León, Ya, que no funcionaron, y sí, luego pasaron al centro de entrenamiento de Monterrey, del Club ya. Monterrey, que es apodado El Barrial. Así que luego de pocos días, los japoneses, que tuvieron un muy buen recibimiento por lo que pude ver de la gente en México, se mudaron definitivamente a Nashville, donde terminarán, esperen quedarse para ya no tener que estarse cambiando de casa para poder jugar ya los primeros partidos de los que tendrán en cómo se llama esto, en su debut mundial. Así que eso por un lado, las canchas que han sorprendido. No sé si tienes alguna otra, ¿cómo se llama esto? Alguna otra curiosidad. Mira, Más yendo por el lado como de lo que no es trágico, de lo que no ha sido negativo previo ¿cómo se llama? Al mundial. mira, fíjate que estaba tratando de buscar a ver si había más, pero mira, el otro día, si no me equivoco, la selección de Sudáfrica, que está en México también, para Sí, sí. enfrentarse al combinado local, hizo fila para firmarle una camiseta al único hincha que los fue a ver. Sí lo vi, fue un niño. Sí, Sí, era el sí, único. igual, cómico, o sea, es igual entretenido, así como simpático que justo, o sea, ya, que haya un solo niño, igual es como ya, ok. Ahora, de todas formas, bueno, aquí lo vamos a ver un poco más. Selección de Sudáfrica tampoco que tenga grandes estrellas. O sea, yo, por ejemplo, si hubiera podido tener la oportunidad yo podría también haber sido ese niño y hubiera conocido a los jugadores de Sudáfrica. Pero claramente, o sea, Sudáfrica no tiene una selección así como, yo creo que incluso a quien tengo yo guardado acá como las grandes figuras, yo ni siquiera lo tenía en mi radar. Tengo solamente, yo conozco solo un jugador de Sudáfrica que de hecho lo conozco por el FIFA y no está citado. Entonces, No va y Chavalala no va al mundial. lamentablemente no. Eh, bueno, así como estábamos hablando de estas curiosidades, también había si bien, bueno, ha estado bastante comentado el tema de, ¿cómo se llama esto? De las polémicas sobre las sedes, sobre todo Estados Unidos, más que nada por las políticas migratorias, no vamos a hablar de esa desestabilidad política, pero sí un gran cuestionamiento político hacia el presidente de Estados Unidos, eh, sobre todo el tema también de violencia de las policías, sobre las policías migratorias. Se han dado casos
bastante negativos que dejan escenas, la verdad, que bastante lamentables para lo que vendría siendo un escenario donde la algarabía, el jolgorio es lo que más debería priorizar, que es, bueno, voy a dar uno de los casos, ahí tú me irás acompañando con otros, que es, por ejemplo, lo ocurrido con el delantero y figura de Irak, que, bueno, le jugó un poco mal su apellido. Estamos hablando de Aymen Hussein, quienes la Policía Internacional de Estados Unidos lo confundió con otra persona que comparte nombre y apellido, y lo tuvieron 7 horas en interrogatorio, pese a que venía con toda la delegación, pese a que toda la delegación le mencionaba, le mostraba los papeles de que era un jugador profesional. Estuvo 7 horas en interrogatorio hasta que finalmente se dieron cuenta de que tenían a la persona equivocada y lo lograron, o sea, lo pudieron liberar para que se fuera con el resto del plantel al hotel. Eh, si bien claramente no pasó a mayores, ya el hecho de que te tengan 7 horas eh, privado, haciéndote interrogaciones, dudando de quién eres, netamente porque ellos te confunden con otra persona, ya partimos con un punto bastante negativo. Bueno, y no hablemos que los guardias del aeropuerto deben haber sido las personas más simpáticas tampoco. No, claro, o sea, uno que ha viajado algunas veces y claramente no esconde nada, pero uno se da cuenta de que la gran mayoría de los policías o guardias de los distintos aeropuertos no, no son las personas más simpáticas del mundo. Tal vez uno de cada 10, 15, pero en este caso que está rodeado de todo este tema un poco de la migración en Estados Unidos, se dan casos tal vez más agresivos, más drásticos, por darle Bueno, algunos nombres. si no mal me equivoco, a Hussein viajaba también con un fotógrafo personal. Y Sí, él fue deportado. A él no sí, se le permitió el ingreso y es solamente un punto, como dices tú, de las polémicas que se han suscitado antes del inicio del Mundial. Tenemos el caso, por ejemplo, de la selección de Uzbekistán, que sí, se les también. hizo bajar del bus de donde viajaban a entrenar. Le sacaron todos los bolsos, se revisaron con perros. El ICE fue quienes Sí, revisaron, ni siquiera la policía de Estados Unidos, sino que este ejército, esta policía migratoria, revisaron las cosas de los jugadores, les hizo bajar, como decías tú. También está el tema de Irán, que no se le permitió la entrada a Estados Unidos para hospedarse, está esperando claro. en México. Irán lo que tendrá que hacer es, va a hospedar en México, va a viajar a Estados Unidos, pero no pueden pasar más si no digo, son más de 48 horas en Estados Unidos. Por lo tanto, lo que van a hacer es ir a jugar los partidos a Estados Unidos que les corresponda, terminan el partido y se devuelven directamente a la concentración en México. Que, Claro, en Tijuana, si como no me decimos, equivoco. sí, sí, de hecho, o sea, por suerte es un punto cercano a Estados Unidos, pero no deja de ser, de hecho es la primera selección que no va a concentrarse en el mismo lugar donde deberían jugar, o donde jugarán la gran mayoría de los partidos. Claro, yo Eh, creo que ahí, como dices tú, yo creo que va a generar igual un tema de una merma física, claramente va a suscitar un tema de desventaja deportiva, creo yo. sí, Pero Irán la tiene compleja en realidad. Incluso se habló en algún momento con no dejarlos participar en el Mundial. claro, ahí es muy probable que la FIFA haya hecho presión, porque en su momento se decía que no iban a poder entrar, que no se les iba a permitir de ninguna forma la entrada a los jugadores de Irán. Es muy probable que la FIFA internamente haya presionado, no, que no hayan dejado que la política migratoria estadounidense esté sobre la FIFA, pero a raíz de esto mismo es que a un ente llamado por la FIFA, que es un árbitro, la verdad es que no tengo anotado el Sí, nombre, no sé si tú lo es tienes anotado. Omar Artán de Somalia. Sí, de hecho, quien ha salido premiado como el mejor árbitro de la Confederación Africana, arbitró la final de la Champions Africana incluso. Llegó él tenía todo su visado, todos los documentos en regla,
llegó a Estados Unidos y lo devolvieron en un vuelo a Turquía, que es de donde él salió. Y de momento la FIFA no se ha pronunciado. Todo apunta a que, salvo algo de última hora o que la FIFA presione, el árbitro no va a poder participar. Solamente ha salido él a unas conferencias de prensa muy pequeñas indicando que claramente este era un sueño que, por el que él luchó y que simplemente se le está discriminando netamente por el país de origen, porque eh, claramente no habría lógica que alguien que la FIFA citó y que más encima está mencionado como uno de los mejores árbitros, lo dejen afuera simplemente por el país de origen. Bueno, fíjate también que en el mismo contexto del país de origen se ha hablado mucho sobre el tema de las visas para los hinchas, También, que se han reportado casos de hinchas que han comprado sus entradas en distintas partes del mundo, no solamente en países que han tenido algún conflicto con los Estados Unidos, y que se les ha unilateralmente cancelado y devuelto la entrada. Estamos hablando, creo que hay reportes desde Escocia, de algunos países europeos también, no se ha verificado especialmente cuáles son. Escocia sé que es el caso más emblemático, y también se estaba analizando en la política migratoria estadounidense el poder revisar incluso las redes sociales durante los últimos 5 años de cada sí, persona que llega al país. de Entonces estamos hecho, hablando de un tema complejo. Por eso también hay varios países como Alemania y creo que es Noruega también que aconsejaron, no, el Reino Unido creo, que aconsejaron a sus hinchas no viajar. También por el sí, tema del ICE, que es lo más complejo en realidad. de hecho, eso que mencionas de las redes sociales es algo real, es algo que se da. Te lo menciono ya un poco, saliendo un poco del tema del fútbol. Yo hace poco, como sabes, viajé a Estados Unidos de vacaciones, hace unos meses atrás, y al momento de solicitar la visa, sí te solicitan completar con las redes sociales que tú manejas. Instagram, Facebook, incluso LinkedIn, todo lo que tú tengas lo tienes que colocar y la gente que siempre estás, por ejemplo, estás, por ejemplo planeando esto con alguna gente de viaje o con otras personas que han ido, te recomiendan, por un lado, incluso estar ojo con las cosas a las que tú les das like en las redes sociales y más aún en las cosas que publicas o has publicado. Entonces, imagínate si le vas a uno común y corriente, también va a pasar en un contexto donde va a ir una gran cantidad de gente a un mismo lugar. Así Eh, como sí, y claro, como dices tú, se complica un poco la situación de los hinchas, que en el fondo son sí, quienes van a llenar los estadios, y también ha respondido a que hay zonas desde Estados Unidos donde hay estadios con gran capacidad de personas que no se han vendido en su totalidad, porque incluso el ICE se ha filtrado que el ICE va a estar como una suerte de seguridad complementaria a los partidos. claro, Entonces las comunidades latinas, no, claramente no se van a querer ir a meter en la boca del lobo. y se espera incluso que, o sea, claro, el miedo un poco de la gente que le gusta el fútbol es tal vez que pase lo mismo que pasó en el Mundial de Clubes, que había, no, creo que el partido fue el Ulsan Hyundai contra el Mamelodi Sundowns, me podrán corregir si me equivoco, pero en mi mente tengo recuerdo que fue ese partido donde había, creo que 2.200 personas en un Claro. estadio tal vez para una capacidad de 40.000. Y realmente, o sea, era absurdo pensar que en un partido de un mundial de clubes, o sea, yo, por ejemplo, hubiera ido feliz al partido, pero claramente 2.000 personas para un país que no está fundamentalizado es tal vez algo típico. Sí, más allá del tema también de las entradas, que también ese Sí, otro tema que se ha viralizado bastante, el precio dinámico de este tema de las sí, entradas, pero como dices tú también, para muchas comunidades, para muchos sectores de Estados Unidos donde la población latina es la que mueve un poco el fútbol de las comunidades, tampoco te llama la atención ir a los partidos si es que tu seguridad, tu permanencia en el país puede estar en riesgo, más aún que sabemos que ha habido situaciones donde incluso ciudadanos estadounidenses han sido asesinados directamente por esta policía. Entonces, se viene un clima complejo que claro. esperamos no opaque la fiesta del fútbol, que es lo que vamos ya a empezar a revisar ahora, luego de este pequeño review de polémicas Sí, o de de hecho curiosidades. te tengo la última curiosidad, tal vez un poco tragicómica.
que Entonces, ya que fueron dos cosas que le ocurrieron a la misma selección, que es la selección de Inglaterra. ¿ya? Por un lado, la parte un poco más trágica es que el área la concentración de donde se está quedando la selección de Inglaterra está cerca de un lugar donde hubo un tiroteo estos días, donde la selección ya estaba ahí, hubo un tiroteo. Mentiría si te dijera si fallecidos, pero sé que hubo un tiroteo muy, muy cerca del campo de concentración de la selección. Y en paralelo a eso, algo que también los pilló un poco más, los dejó tal vez igual o más asustados, es que hubo un temblor, bueno, internacionalmente está denominado como terremoto, fue un temblor 6.1, no fue en el territorio estadounidense como tal, pero sí se llegó a sentir en el territorio estadounidense, sí llegó a sentirlo la selección inglesa, un país que está claramente, que no está Es- acostumbrado a los sismos, y que si bien para muchas personas en Chile 6.1 puede ser algo muy típico, de hecho acá hace tal vez una semana hubo 1,6 grados, claro, por suerte, claramente en Chile, por suerte eso está un poco más normalizado y no suele haber heridos o fallecidos menos, ni daños estructurales muy grandes. Es muy distinto en otros países, entonces claramente llamó mucho la atención de que a la selección inglesa le tocaban estas dos cosas, tal vez en un plazo de 2, 3 días. Esperemos que claramente no pase nada más, por suerte fueron solamente sustos. Eh, pero bueno, como dices tú, quisimos hacer esta ronda de cosas curiosas, cosas negativas que han ocurrido previo al Mundial. Sabemos que probablemente pasen muchas más, sabemos que el Mundial son 104 partidos, tenemos para rato con tema mundialero, pero vamos ahora, quisimos hacer con Felipe una dinámica de ir viendo a la rápida los seleccionados de cada uno de los grupos y tenemos anotado tal vez quién podría ser el jugador más destacado o algún jugador histórico actual en el plantel y el cómo llegaron a clasificarse a este mundial. Mm, Cosas breves, te- vamos a hacerlo un poco sí, más para no hacer un un tiempo capítulo, podríamos no, estar fácilmente 3, 4 horas hablando de esto, así que eh, claro, material vamos, hay. sí, sí, sobre todo. Así que, bueno, vamos a ir una dinámica uno y uno. Va a comenzar mi hermano Felipe. Vamos a ir con el grupo A. Adelante. Bueno, en el grupo A tenemos a uno de los anfitriones de este mundial, el seleccionado de México, que va a abrir los juegos de este mundial. Es, Eh, Como dijimos, el anfitrión, el buscará su eterno ya preciado quinto partido que lo persiguen ya desde 1994 y que tiene a sus dos exponentes, Raúl Jiménez y Edson Álvarez, como quizás los más importantes en todo el plantel. No vamos a dejar de mencionar a Memo Ochoa, que va por sí, su así es. quinto mundial, y también que ellos tienen al jugador más joven del mundial, que es Guillermo Gilberto Mora. Gilberto Mora, Uno exacto, de los más, sí, Gilberto, uno de los más jóvenes. exacto, de la en- Copa del Mundo. Así que de, ese es de ahí hecho, el México Gilberto Mora estuvo acá en el sub, Mundial. En el Mundial Sub-20 sub-20, estuvo en exacto, Chile. Lo vimos jugar, lo vimos jugar. sí, exactamente. Ahora, ¿con qué nos Eh, vamos, Fernando? Bueno, continuando con el grupo A, tenemos a Sudáfrica. Como adelanté hace un ratito, la verdad es que estuve buscando en el plantel y no conocía a ninguno, siendo súper sincero. No, Mandela, ¿no? no, ¿No va no, no, Mandela? no había ningún Mandela en el equipo. Eh, No, indignado. el máximo, ¿cómo se llama? La máxima figura del equipo sudafricano de los Bafana, si no me equivoco, se Sí, dice, es Lyle Foster. Es un delantero, ya, es quien viene como el máximo goleador de la selección en las clasificatorias africanas. Y bueno, el conjunto sudafricano clasificó al quedar primero en el grupo C ya de la última fase clasificatoria, estamos hablando de África. Así que, bueno, te dejo ahí. ¿Con quién seguimos? ¿tú sabes cómo se llama el entrenador de Sudáfrica? A ver, te escucho. Se llama Hugo Bros. Es como todos van a oler bien. Hugo, Hugo, Hugo Bros. Hugo Bros. Hugo Bros. ¿De dónde es? Hugo de Bélgica. Lo voy a buscar después. Hugo Bros. El técnico ahí. Bueno, nos vamos con la tercera selección de este grupo. Esta es la selección de Corea del Sur.
que buscará también revalidar buenas actuaciones. Recordemos que el Mundial pasado, si no me equivoco, se metió en octavos, perdió con Brasil, con ya sus dos pilares que son Kim Min-jae, el hombre del Bayern Múnich, y el otro que es Heung-min Son, ya el eterno exjugador Sí, del sí. Tottenham, ahora ya asentado en la MLS, y que buscarán dar una buena actuación. Recordemos que Corea del Sur normalmente no tiene muchas dificultades para clasificar en territorio asiático, terminó primero Sí. en su grupo en esas rondas interminables de la clasificación asiática. ¿Y quién cierra este grupo, Fernando? Y cerrando este grupo tenemos a Chequia o República Checa, quien clasificó a través del repechaje europeo. Recordemos que en Europa hubo clasificatorias, lo que fueron los primeros de cada uno de los grupos, y también algunos de los, o sea, los segundos lugares, y hubo otros cupos por la UEFA Nations League. Ahí vamos a andar un poquito más en uno de los equipos que llegó al Mundial gracias a ese cupo. Y aquí en República Checa tenemos a, yo creo que las dos grandes figuras es Patrick Schick y Tomáš Soucek. Patrick Schick, bueno, un gran delantero que de hecho tuvo en su momento una muy buena Eurocopa 2021, 2020-2021. Sí, Y claro. Tomáš Soucek, este alto mediocampista eterno del West Ham, que lamentablemente descendió, pero que es uno de los pilares fundamentales de este seleccionado. Y antes de pasar al siguiente grupo, me gustaría preguntarte, ¿cómo ves el orden acá? ¿Quién crees que pase primero, segundo, tercero y cuarto? Yo me la juego en que México va a aplicar el poder de local Ya, y va a perfecto. clasificar primero. Me la juego con Corea, República Checa y Sudáfrica, cerrando el grupo con 0 puntos, me aventuro. Comparto, la verdad comparto, tenía pensado exactamente lo mismo, creo que México va a hacerse fuerte de local. El público mexicano es terrible en cuanto a lo que es la algarabía y la fuerza que le dan a su seleccionado. Si bien Corea del Sur no es un equipazo, tiene muy buenos nombres, que creo que pueden estar por sobre lo que es República Checa, y la verdad es que yo creo que Sudáfrica no va a tener muchas posibilidades, pero como sabemos, esto es un mundial y sorpresas siempre puede haber. Eh, Como así también que, puede haber en el grupo B. así es, adelante, pasamos al grupo B. ¿A quién tenemos acá, Felipe? Mira, tenemos a otro de los anfitriones, Canadá, que buscará en su tercer mundial meterse por primera vez en octavos con Alfonso Davies, que es claramente la figura Y del sí, plantel, el hombre del Bayern, que esperemos no se lesione. Ya recordemos que ha tenido que superar una lesión compleja, ya, sí, ya preparado y listo para defender a su selección, que, como decimos, es el anfitrión, buscará meterse en octavos en su tercer mundial. ¿Y qué más, Fernando? así es. Este grupo es bastante llamativo, diría yo. Sí, lo acompaña uno de quienes hablamos hace poco, la selección suiza, eh, Las quien serpientes suizas. las serpientes suizas, que clasificaron siendo primeras del grupo B. Y aquí podemos encontrar a dos grandes pilares fundamentales de este equipo, que podrían ser, ya va a ser Granit Xhaka su último mundial. Es muy probable que posterior a esto se retire. Un jugador que ha tenido grandes actuaciones tanto por su selección como en los distintos clubes, Bayer Leverkusen, Arsenal y últimamente en Sunderland. Y también tenemos a Gregor Kobel, el portero del Borussia Dortmund, que entre ellos dos van a buscar ser quienes saquen adelante a esta selección suiza, que en general tiene buenos planteles, pero nunca logra destacar, tal vez más allá de unos octavos de final. Recordemos que en esta cita mundialera hay 16 avos, eh, pero siempre queda ahí. No sé, no tiene mal plantel. No, Eh, fíjate que Suiza, como dices tú, siempre es un equipo que es el cerrojo suizo sí. y como dices tú, tiene dos grandes pilares. Y el otro que yo también quería nombrarte por la cantidad de partidos jugados, Ujú. que es Ricardo Rodríguez. Ah, ¿verdad? Sí, también está Ricardo Rodríguez. Sí, Fíjate que tiene 138 partidos internacionales, 8 menos que Chaca, que tiene Mira. casi 150. Buen Mira, número, Ricardo no Rodríguez, menores. un conocido en Chile debido a su madre, si no me equivoco, su madre es, Sí, no eh, me equivoco, su madre, sí. es chilena, y en algún momento se habló de que podría haber jugado por Chile. Claramente esto nunca ocurrió y esto fue bastante beneficioso para
para su Para ver, carrera. Eh, pasó de Continuamos jugar entonces con, por, con, por- con este grupo B. sí, mira, en el grupo B seguimos con otra de las selecciones que esperará pasar a segunda ronda por primera vez en la historia, que es la selección de Qatar, sede del último mundial, con el gran Akram Afif como su gran promesa, como la gran figura de este equipo, que no Sí, clasificó, que clasificó sin muchos problemas, la verdad, fue el primero en el grupo que, que disputó la Confederación Asiática. Y también aquí vamos a nombrar también a otro jugador que es Hassan Al-Aidos, que tiene ¿ya? 186 partidos con la selección de Qatar. 186. ¿Cuántos años tiene? Sí, tiene 35. Mira, No, oye, no, no me aventuro a decir que pero, jugará otro mundial, pero pero bastantes definitivamente partidos. Yo pensé que iba a tener 38, 39. Son hartos los partidos que ha jugado por el conjunto catarí. Y bueno, como mm, dices tú, Qatar busca mejorar un poco la imagen de haber sido, tal vez, lo mencionamos hace un capítulo o dos capítulos, que es el peor anfitrión de mundiales. No logró clasificar a la siguiente fase, incluso no ganó su partido inaugural. eh, lo perdió incluso. Ya recordemos, exacto. Sudáfrica en su momento lo empató siendo anfitrión, en este caso Qatar lo perdió. Y bueno, como dijiste tú, terminando ya con este grupo un poco raro, tenemos a Bosnia y Herzegovina, un conjunto bosnio que clasificó mediante el repechaje europeo, que diría yo dio la mayor sorpresa eliminando a Italia en el último partido, el partido que se fue a penales, dejando a Italia sin un mundial nuevamente, también como lo hablamos hace un par de capítulos. Y aquí quise elegir a dos figuras, uno por su veteranía y lo que es para el fútbol bosnio, que es Edin Dzeko, un jugador que claramente es bastante conocido a nivel internacional, que ya está en los últimos años de carrera. Y el otro es una promesa del fútbol bosnio, que es Esmir, si me equivoco, bueno, ahí me corregirán, Esmir Bajratarevic. Eh, Bien, bien. Estudiaste en la tarde, estudiaste en la tarde. sí, sí. 21 años, si no me equivoco, 20, 21 años, jugadorazo, muy joven, lo vi jugar en el partido contra Bosnia, y la verdad es muy hábil, Contra Italia. es un puntero, contra Italia, perdón, es un puntero bastante rápido y hábil, y es de los jugadores que apuntan a ser figura para su selección en este grupo B, que vuelvo a preguntarte antes de pasar al grupo C. ¿Cómo crees que terminaría este grupo? Este grupo personalmente me lo juego por Suiza. Suiza, Bosnia, Canadá y Qatar. Mira, yo comparto tu primer lugar. Creo que Suiza tiene categoría, tiene esa veteranía mundiales para salir ahí, llevarse el primer puesto. Pero yo creo que Canadá va a lograr estar por sobre Qatar y Bosnia. Pero para mí, Qatar va a quedar último. No va a ser un cero puntos, pero para mí va a ser Suiza, Canadá, Bosnia, Qatar. Yo me la juego por ese lado. Sí, yo también considero que pues por ahí Qatar coincidimos de que quieren cerrar el grupo y ya vamos a ir saltándonos a otro lado del globo, ya que no en Canadá, sino que bueno, Estados Unidos también, con el Así es. grupo C, donde Adelante. aparecen los pentacampeones mundiales Brasil, 5 veces campeón del mundo, quinto en las eliminatorias, recordemos que clasificaban casi todos menos Chile, eh, una selección brasileña que buscará después de 24 años levantar la Copa del Mundo, mucho tiempo para la selección brasileña. Recordemos que último mundial, o sea, perdón, 24 años después, desde el 70 al 94, ganaron el mundial en Estados Unidos. ¿Por qué no pensar en 24 años después levantar la Copa en Estados Unidos también? Con aquí hay muchos jugadores que nos podría Sí, nombrar. Nos sí. quedamos con dos porque mira, Marquinhos, que es prácticamente uno de los líderes de la selección, sino el líder de la selección, y el otro que esperamos se recupere, que lo que yo personalmente quiero verlo jugar, que es Neymar. Sí, 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 Eh, definitivamente.
O sea, como dices tú, o sea, podríamos nombrar tal vez la mitad del plantel de Brasil y la mitad o más serían jugadores totalmente destacables. Pero como dices tú, Marquinhos es, yo creo que el líder innato, el líder que marca en Brasil. Y Neymar, bueno, es que Neymar, bueno, se notó al momento de que Ancelotti dio la nómina, están todos esperando que Neymar fuera citado, el de Last Dance, así que yo también espero que juegue bien, que no se lesione, si después se retira o se lesiona tal vez en el último partido, el último minuto, bueno, cosa para después, pero quiero verlo jugar, quiero ver a ese Neymar que disfrutaba del fútbol, que nos dio con esa magia del juego bonito de esos futbolistas brasileños más antiguo y si bien no es, como lo hablamos también hace unos capítulos, no es la selección de Brasil que meta miedo, es una selección que fácilmente podría meterse entre los cuatro primeros. Yo no dudo de que Brasil tenga potencial para quedar entre los cuatro primeros. No sé si campeón, pero sí entre los cuatro primeros. Sí, yo también considero que Brasil es Brasil. Vamos a Sí. dejarlo con esa frase, creo que sintetiza todo. ¿Y quién más acompaña a los brasileños en este grupo, Fernando? Bueno, una selección que ha crecido bastante, una selección de la cual hoy día estoy usando su camiseta, tengo el honor de presentar a la selección de Marruecos. Una selección, como mencionamos, que ha sido la única selección africana en clasificar a semifinales, si no me semifinales, Sí, entre los cuatro primeros. semifinales en el Mundial pasado. Ha logrado consolidar su plantel, si bien perdió y al mismo tiempo ganó la Copa Africana. Sabemos que polémica que hubo al perder en cancha la Copa y luego que se la dieran por toda la polémica que ocurrió de que salió Senegal y todo, pues no deja de ser de que Marruecos tiene un muy buen plantel donde los más destacables quise sacar, por ejemplo, a Achraf Hakimi, eh, para mí el mejor lateral derecho del mundo. Mira, ahí tenemos coincidencia, una de las láminas del escudo de Marruecos. La única Y brillante que tengo. Y a Brahim Díaz, que en algunos tal vez confundirán. A ver, a ver, a ver, Eh, 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 eh. a ver, a ver. Ojo que... Eh. no, Ya, ya, pues ¿dónde está? Es que tampoco tenéis tantas tengo, láminas, po. tengo 15 láminas, viejo. Ya, ya, pues es tan difícil encontrar a Brahim Díaz. Que son Ah. 900 láminas, pues, viejo. Puedes Bueno, seguir rellenando. Rellena, bueno, rellena. Brahim Díaz, quien tal vez algunos puede confundirse, pero ahí está Brahim Díaz, grande. eh, quien en su momento supo jugar con las inferiores de España, decidió finalmente ganarse por la selección marroquí, y es también una de las grandes figuras del combinado marroquí, quienes también juegan en el Real Madrid, ha jugado también en Milan, en Manchester City, o sea, un jugador que claramente eh, tiene, tiene para estar en este mundial. Y creo que Marruecos va a ser un muy buen mundial. Yo creo que va a estar, no sé si va a poder repetir semifinales, pero yo creo que a cuartos finales llega fijo. Sí, mira, ahí yo también lo tengo como un hueso duro de roer, el equipo marroquí, el equipo africano, que también se tendrá que enfrentar a la todopoderosa y siempre mal afortunada selección de Escocia, que buscará clasificar a segunda ronda por primera vez en la historia de los mundiales, a pesar de haber estado en un gran Sí, número de ellos, si no me equivoco, en 8 más o menos. Vuelven después de varias ediciones también, con Scott McTominay y Robertson, el ex hombre ya de Liverpool y el hombre del Napoli, a la cabeza de un grupo que además tiene al mítico John McGinn y a su yo me quedo. Tartan Army, a los hinchas, furibundos hinchas de Escocia, que alguna vez invadieron Wembley, se robaron el pasto. Sí, eh, alguna historia que podremos repasar algún día. es buena historia que Espérate, deberíamos repasar algún y día. espérate, ¿y sabes quién era el líder de esa barra que se metió a la cancha? Un ¿Quién? músico, un músico. A ver. Ah, El único músico escocés que debes conocer, que mi padre lo saca a colación siempre. Rod Stewart. Rod Stewart a la cabeza de los hinchas. Así que lo más No, probable es increíble. que Y el yo creo que mítico esa Rod tiene que ser esté una en el historia, estadio. tiene que ser una La historia podremos a revisar. contar a La futuro. podremos revisar.
Así que Escocia también ahí en el grupo C, o sea, este grupo C clasificó Sí. como primera del grupo C y cierra este grupo, Fernando, uno de los equipos quizás más débiles de esta copa. Sí, sí, uno de los grupos, o sea, perdón, una de las secciones más débiles, diría yo, que si bien tiene por lo menos un par de jugadores ahí que juegan en el extranjero, eh, tenemos a la selección de Haití, que, quien cierra este grupo C, claramente sobre el papel, en la más débil dentro de este grupo, dentro de los cuatro seleccionados que mencionamos, quien si bien clasificó como primera en el grupo C de CONCACAF, recordemos que este año, al haber tres anfitriones de CONCACAF, se permitió que hubiese tal vez participantes menos habituales. Eh, pero no dejar de lado que, por ejemplo, quedó fuera Costa Rica, eh, una selección que Honduras Honduras, Jamaica, si no me equivoco, también, selecciones que habitualmente o rotan entre ellas, pero están en mundiales. Y dos de los grandes representantes de esta selección son Jan Rigner Bellegrad, que juega en el Wolverhampton, lamentablemente un equipo que descendió último sin ningún tipo de chance de haberse mantenido en Premier League. Y Wilson Isidore, que también juega en el Sunderland de Inglaterra. Dos jugadores que, si bien juegan en Inglaterra, son, son de los más destacados de su selección. No quiero dejar de lado a Placid, el portero, el mítico Placid, que se ha hecho viral por un partido que jugó contra México hace bastantes años. un Eh, prolífico que de hecho, es muy probable que luego de esto se retire. Eh, pero bueno, como siempre, como lo hemos estado haciendo en estos últimos grupos, Felipe, ¿cuál crees tú que va a ser el destino de estas selecciones del grupo C? mira, me la juego por el mismo orden que lo presentamos. Brasil, Marruecos, Escocia, Haití. Totalmente de acuerdo. Yo adhiero totalmente, así que con esto pasamos directo al grupo D. Mira, en el grupo D está el tercer y último anfitrión que presentaremos hoy, que es Estados Unidos, los locales que juegan con la afición a su favor, la gran cantidad de estadios, un fútbol creciente como es el de la MLS, y ¿Sí? dos grandes jugadores que son Christian Pulisic, el hombre del Milan, y Winston McGennie, el hombre de la Juve. Sí, sí, todavía juega en la Juve, Sí, ¿cierto? No, sí, no, sí, sí. Buscarán también cumplir, a sí. llegar a su mejor puesto que fue cuarto o tercero, no se jugó tercer y cuarto puesto en el Mundial del 30, donde quedaron entre los cuatro primeros. Después solamente han alcanzado cuartos de final en el año 2002, así que buscarán después de 24 años, ¿verdad? Sí, después de 24 años, mejorar su última gran actuación ahí, los gringos, con Trump, Pito, a la cabeza. Seguimos, bueno, en el grupo D tenemos también a la selección de Australia, quien, como saben, participa en las clasificatorias de Asia, no de Oceanía, y clasificó como segundo del grupo C. Esto es la tercera ronda, ya que hubo una cuarta ronda clasificatoria, viene siendo como una especie de repechaje previo al último repechaje internacional, donde encontramos a la gran figura Matthew Ryan, el portero, conocidísimo portero, que Sí, totalmente. va a jugar su cuarto mundial y con esto ya marcar un récord para lo que es el fútbol australiano, de ser el primer jugador en jugar cuatro mundiales para su selección. Sí, bueno, sobrepasando al histórico Tim Cahill, Así es. como el jugador Eh, que más participaciones ha tenido en un mundial a los australianos. Mira, también te cuento, en el grupo D están nuestros hermanos paraguayos, que clasificaron sextos. Me duele pensar que Chile salió noveno, o sea, décimo, o sea, décimos. noveno, ya no sé. Sí, Eh, décimos, sí, amigo. y, y lo peor es que Chile, creo que, no, bueno, no sé, no me gusta. No importa, no Eh, importa. Paraguay que se mete nuevamente en una Copa del Mundo, tuvo una segunda ronda excelente con Gustavo Alfaro a la cabeza del equipo paraguayo y con un Miguel Almirón que buscará, yo creo que transformarse quizás en el mejor jugador paraguayo del siglo XXI, en lo que va este siglo, Sí. eh, por su gran calidad, acompañado del defensor del Palmeiras, el Gustavo Gómez. Así que el hueso duro de roer, los paraguayos
Sí, hacen el sí, gol y después se acabó el partido. Todos atrás, sí. a las patadas y se Equipo acabó. difícil. Equipo difícil de Siempre. ganar. Si es que te parten ganando, es un equipo muy, muy difícil de dar vuelta. Y cerrando este grupo D, tenemos a Turquía, que por lo menos para mí es la candidata a llevarse el primer lugar de este grupo. Turquía, si bien clasificó a través del repechaje europeo, tiene una selección bastante buena, eh, o sea, con jugadores a nivel internacional, en otros clubes internacionales, ¿verdad? Muy, muy importantes, pero también con muchos jugadores en el medio local, dentro de los equipos más importantes de su competencia, que venía siendo Galatasaray, Fenerbahce, el mismo Besiktas, eh, y que podemos encontrar a las dos grandes figuras que podría ser, por ejemplo, Arda Güler, el mediocampista ofensivo del Real Madrid, y Hakan Çalhanoğlu, el ya un poquito más defensivo, el mediocampista del Inter de Milán. Eh, para ya terminar con este grupo, ¿quién crees tú, o cuál crees tú que sería el orden de clasificatoria de este grupo? Mira, yo voy a apelar también a lo que hice en el grupo a Estados Unidos, netamente por un tema de localía. Ujú. Después Turquía, Paraguay y creo que Australia vendría siendo el rival más débil de este grupo. En el papel, obviamente, todos estos sabemos que se juega de esa manera, pero me la juego por Estados Unidos, Turquía, Paraguay y Australia cerrando el grupo. Yo estoy de acuerdo, salvo que yo creo que Turquía se va a hacer más fuerte que Estados Unidos. Va a ser Turquía, Estados Unidos, Paraguay, Australia, por lo menos a mi parecer. Y bueno, seguimos avanzando. Aquí encontramos nuevamente equipos sudamericanos. Pero adelante, comienza tú con el primero del grupo E. Bueno, el grupo E tiene a otro de los eternos candidatos de los que nunca fallan en una Copa del Mundo, que son los alemanes, primeros en su grupo, luego de un pequeño susto inicial. Ya conversamos largo y tendido en el capítulo pasado de los alemanes, Sí, eh, que, que se presentan ahí a esta cita con, yo creo que dos de los que andan siempre muy bien, que son Joshua Kimmich, que es el líder, el sí, hombre que es el capitán de la selección, y el de la nueva camada, que es Jamal Musiala, que ya viene de un muy buen mundial pasado, y buscarán de alguna manera romper esta mala racha que han tenido los alemanes en las últimas dos Copas del Mundo, donde han ido eliminados en primera fase. Yo creo que no debería ser problema en este mundial, creo yo, me atrevo a decir, considerando que incluso pasan los mejores terceros. Así que Alemania candidato firme en este grupo. ¿Quién más está aquí, Fernando? también tenemos a Ecuador, quien clasificó como segundo en las clasificatorias Conmebol, quien dicen son las más difíciles de los mundiales. Una selección de Ecuador que para mí viene bastante fuerte. No sé si candidata a campeonar, pero candidata a ser un muy buen mundial. Y que destacamos aquí a dos potencias defensivas, que vendría siendo por un lado ya un defensa como tal, que es William Pacho, el central del PSG, que viene a ser, PSG. viene a ser el campeón de la Champions, y también a medida defensiva, pero un poquito ya más al medio, que tenía, por ejemplo, Moisés Caicedo, el joven niño Moy, que la mueve ahí en el Chelsea. Creo que serán dos de las grandes figuras del conjunto ecuatoriano. Seguimos con un conjunto, o sea, una nación africana. Sí, tenemos al cuadro de Costa de Marfil, selección que buscará también lograr la clasificación por primera vez a segunda ronda, con el gran Frank Kessie y Jan Diomande como sus grandes figuras, clasificando sin muchos problemas como primeros del grupo F en la siempre compleja zona africana. Y aquí tenemos a uno de los debutantes, Fernando, para cerrar el grupo E, quizás Así el más llamativo, según yo, por lo menos yo. cerramos, como dices tú, con Curazao, quien clasificó como primero del grupo B, sorprendiendo en las clasificatorias. Yo creo que nadie tenía en sus papeles que Curazao clasificara. Donde podemos destacar a dos grandes jugadores. Por un lado tenemos a Leandro Bacuna, un ex Premier League, que estuvo bastante tiempo jugando en equipos ingleses, y un ex Manchester United que a la fecha juega en segunda división de Inglaterra, en el Championship, que es Tahi Chung, que, ¿cómo se llama esto? Fue canterano del Manchester United, incluso llegó a debutar en el Manchester United. El tiempo claramente
no le dio la oportunidad de mantenerse en el club, pero sí se ha mantenido en lo que es las ligas inglesas. Ya cerrando con este grupo, creo que aquí está un poco más claro el cómo quedará este grupo, pero te escucho de todas formas. Sí, mira, yo me la juego porque Alemania pasa primero, Ecuador, Costa de Marfil y Curazao, el mismo orden en el cual lo presentamos. Creo que Curazao ojalá tenga una grata experiencia, no se lleve. Así Sería como, entretenido que compleje el grupo, sí, pero sí, lo veo difícil, la verdad. está complejo para Curazao. Sí, mira, y yo ahora el grupo que vamos a presentar, yo creo que es uno de los grupos más complejos, Sí, sí. Dale, porque adelante. tenemos a la selección de Países Bajos, ex Holanda, la naranja mecánica, que llega con dos jugadores dentro de un plantel de grandes nombres, Sí, vamos a nombrar dos, siendo justo con todos, que son Virgil van Dijk, el hombre del Liverpool, y Frenkie de Jong, que son, podríamos nombrar mucho más, o sea, tienen un plantel sí, de esas muy selecciones compacto, muy siempre, complejas. exacto, nombres fuertes en prácticamente todas sus líneas. Los holandeses que vienen y buscarán cobrarse revancha de la última eliminación en Qatar 2022, donde se fueron en cuartos de final en penales. Todos recordamos aquel encuentro entre los argentinos y los neerlandeses que abren este grupo F. Tiene Así es. también a, Que continúa con Japón, una selección japonesa que dio la sorpresa en el mundial pasado, clasificándose a los octavos de final, jugando un muy buen fútbol. Y de hecho ha tenido buenas presentaciones en los últimos mundiales. Recordado así, tal vez ese 3-2 que le dio vuelta a Bélgica hace un par de mundiales, tal vez y pecaron un poco de, ¿cómo se llama? De inocentes. Pero una selección de los samuráis que viene bastante bien, muy buenos nombres, un cambio en el fútbol formativo japonés que ha hecho que muchos jugadores japoneses empiecen a jugar en distintas ligas europeas, donde, bueno, podemos destacar a Takefusa Kubo, el jugador de la Real Sociedad, y a Wataru Endo, el jugador del Liverpool, que es muy probable que se vaya del Liverpool, pero sigue siendo un jugador bastante importante y bueno, como sabemos, Japón fácil clasifica en su zona, clasificó como primero en el grupo al que pertenecía previo al Mundial. imagínate, Continuamos tan buena entonces. selección. Mira, tan buena selección tiene Japón que ni Oliver Atom está citado. Increíble. Y Benji Price. Controversia en el fútbol Sí, japonés. hubo Mira, luto en Japón. nos encontramos también con Suecia, que debe ser la selección que tuvo la clasificación más extraña al Mundial, ya que clasificó por Afortunado, este sería yo. sistema, sí, afortunados, por este sistema de la UEFA Nations League, que estaría asegurado un cupo en el repechaje, ya que las eliminatorias no vio una, tuvo una pésima eliminatoria, y luego en Horrible. el repechaje europeo se logra meter por la puerta de atrás clasificando a este torneo con el jugador de Liverpool, que si bien no tuvo la mejor de las temporadas, Alexander Isak, como su carta de referencia. Recordemos que Suecia solo tuvo 2 puntos en las eliminatorias, Muy así mal que clasificatorio. no totalmente, pero después, como todos vimos, logró eliminar a Polonia en un gran partido 3-2 y se metió en la Copa del Mundo en este grupo perdón, sí. Sí. ¿Y con quién El que cerramos? cierra, el conjunto de Túnez, quien no había, quien participó hace, creo que en el Mundial del 2022 también, o 2018, 2018 Eh, si no me equivoco, participó también Túnez, sí, sí. ¿sí? Túnez del 2018 juega Con con Inglaterra. Inglaterra. Sí. Eh, y bueno, que encierra este grupo F, que pasó primero dentro de su grupo clasificatorio, y donde podemos destacar a dos jugadores que vendría siendo por un lado Hannibal Mejbri, jugador del Burnley, ¿ya? No, no sé si lo confundo, pero creo que este jugador también fue canterano del Manchester United. Sí, Y sí, sí, eh, lo compré en sí, una. sí, este sí, no estaba tan lejos. Y su capitán, no sé si lo estaré pronunciando bien, es Elias Skiri, que es su capitán y actual jugador del Eintracht Frankfurt. ¿Cómo crees que terminará este grupo? Mira, aquí yo me la voy a jugar. Voy por Japón primero,
Ya, luego Países Bajos, Suecia y cierra los tunecinos. mira, Mira, comparto tu orden, pero incluso, así que me la voy a jugar con los puntos. Yo digo que Países Bajos y Japón empatan en puntos. Japón pasa primero y van a empatar con 7 puntos. Y sabes que yo creo que igual Túnez puede dar la sorpresa. sí, Me la bueno, voy a jugar con un Túnez dando la sorpresa por sobre el mal juego que viene trayendo la selección sueca. bueno, tú sabes que Túnez tiene un jugador muy curioso en su nómina, A ver. Rani Kedir, hermano de Ah, Sami verdad, Khedira. verdad, el hermano, sí, sí, toda la razón, no sabía que estaba El, citado. el hermano está citado, el hombre del Unión Berlín. Tiene poquitos Sí, partidos por Túnez, pero está citado al Mundial el jugador del Unión Berlín. Seguimos con el grupo G. Mira, así aquí es. ya estaríamos terminando, pero nos quedan todavía varios grupitos. Vamos, vamos no, no sé si en la mitad. Sí, sí, vamos más de la mitad, sí. Mira, tenemos a Bélgica, que primero el grupo J, clasificó sin mayores problemas en Europa, con un equipo colmado, lleno de grandes figuras, Así pero es. nos queremos quedar con los amigos. Kevin De Bruyne y Thibaut Courtois, BFFs de la selección, la selección de Tintín, que buscará quedarse ahí y por fin romper el maleficio de la selección belga que siempre promete y después nos termina decepcionando, a ver si logran meterse ahí en semifinales, que siempre ha sido el objetivo de esta selección. Así es. Continuamos con este grupo G con Irán. Irán, selección que hablamos al principio de este capítulo, quien clasificó como primera de su grupo el clasificatorio en Asia. Y donde vamos a destacar a dos jugadores, por lo menos hay uno que a mí por algún motivo me agrada bastante. No es el primero, no es Mehdi Taremi, jugador del Porto, quien supo jugar en el Porto, quien supo jugar en Inter. Eh, y también tenemos a Alireza, aquí también puede que me equivoque en la pronunciación, Jahan Cash. Jahan, No, bien, bueno, bien. me, exjugador del Brighton and Hove Albion. Desde ahí que yo lo tengo en la mira. Exjugador no sé si todavía estará jugando en el Feyenoord, pero por lo menos jugador del Feyenoord tengo su camiseta. Eh, continuamos con el grupo G. ¿A quién más tenemos acá, Felipe? Sí, mira, tenemos en el grupo G, como dices tú, a la selección de Egipto, que tienen al gran Mohamed Salah y Marmoush como los grandes referentes, los faraones que vienen de grandes decepciones en los mundiales. No les ha ido bien. La No, para verdad, nada. los egipcios nunca han podido pasar la primera fase y yo creo que en este mundial están las condiciones dadas para que se puedan meter entre los mejores 16. Son 32, ¿cierto? Así es. Sí. Dice, entre los mejores 32 equipos del mundial. Y Y bueno, cierra, ¿quién cierra? y cerramos con el equipo que tiene al jugador más carismático de este mundial. Estamos hablando de la selección de Nueva Zelanda. Una selección que clasificó luego de haber salido campeón o sea, perdón, primero en el grupo B del área de Oceanía, y luego se jugó una especie de playoff entre los cuatro mejores de esos grupos, donde Uf, difícilmente le ganó 7-0 a Fiji y, uy, durísimo. y luego le ganó 3-0 a Nueva Caledonia, y que Nueva Caledonia que después jugó playoff, que no clasificó, pero logró clasificar Nueva Zelanda, boleto directo, primer boleto directo que tiene Oceanía, y donde vamos a destacar, bueno, por un lado vamos a destacar a Chris Wood, el Madera Wood, como le dice el Bambino Pons, El- delantero de estos rústicos que te saca goles de la nada, pero son troncos totales, no, totalmente acorde a su apellido. Y bueno, como no vamos a dejar de mencionar al jugador más carismático, como mencionamos a Tim Payne, quien lo vamos a mencionar, así como hablamos del capítulo pasado, lo vamos a mencionar acá. Eh, y y creo que este espérate, grupo está un poco... Dime. tú sabías que Nueva Zelanda también tiene el jugador que juega en la división más baja en un mundial. ¿Sí? Tiene a un jugador que se llama Tony Smith, 36 años. El hombre juega en el Braintree Town de la sexta división de Inglaterra. Mira, mira, dato, muy buen dato que le sacaste. Y increíblemente, su nómina al mundial acaba de salvar el equipo de la bancarrota, porque Increíble. se les da un monto a los clubes por haber citado a jugadores al mundial y el
pero la plata que va a recibir este club va a salvar al equipo del Braintree de la bancarrota. Así que Un grande este jugador. Tony Smith ha salvado a su club. Un grande. Háganle Un, una estatua. mira, Bueno, este grupo está un poco más parejo, salvo por uno, yo creo. ¿Quién crees tú que se va a llevar este grupo G? mira, me la voy a jugar con Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda, que si Haití le metió cuatro, no quiero saber cómo le va a ir con Bélgica. Sí, yo comparto con quien creo que será, saldrá primero. Yo creo que va a ser Bélgica, Irán, Egipto, Nueva Zelanda. Yo creo que Irán va a estar por sobre Egipto, pero bueno, Bélgica sin duda es muy probable que se lleve el primer lugar. Avanzamos hacia el grupo H. Nos quedan los últimos cinco grupos. ¿Quién está en el grupo H, Felipe? Mira, el grupo H tenemos a los españoles, coño, eh, que vienen como candidatos a los actuales campeones de Europa. Así Eh, es. y si bien en los mundiales, últimos tres mundiales, me atrevería a decir, no han logrado romper con ese, no han logrado igualar la actuación que tuvieron en el 2010, eliminado en primera fase, después en octavos y en octavos. Así que con Lamine Yamal a la cabeza, me atrevo a decir que España viene pisando fuerte y con chapa de campeón. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Quien también quiere mejorar un poco la imagen de lo que es la actualidad de su selección es Uruguay, quien acompaña a España en el grupo H. Un Uruguay que llegó como cuarta en la clasificatoria Conmebol, no lejos de ciertos momentos bajos tal vez de este conjunto charrúa, cuya gran figura sin duda es Federico Valverde. Yo creo que es el jugador más destacable del conjunto uruguayo, y que buscará mejorar lo que ha sido las últimas participaciones mundiales. Seguimos con... Con Arabia Saudita, el equipo árabe, que el mundial pasado sorprendió a todos ganando a la Argentina, este Sí, año quieren hacer lo mismo, a ver si da la sorpresa, con Salem Al Dosari, el hombre gol de el hombre selección, gol. recordemos que le marcó a Argentina en ese partido, clasificaron primeros del grupo B, esta cuarta ronda, esta eterna clasificatoria, como decíamos, de Asia, y se tratarán de meter en octavos de final por segunda vez en su historia, lo hicieron en su debut el año 94. ¿Y quién Y cierra este grupo, querido cerramos Fernando? con otro sorpresivo clasificado, siendo Cabo Verde. Aquí la verdad es que solamente yo conocía a un jugador, no está dentro de los más destacados, así que a quien vamos a mencionar es a su capitán y el máximo goleador histórico de la selección, que es Ryan Méndez. Y destacar, sí, que Cabo Verde clasificó como primero de su grupo por sobre Camerún, una selección que es habitual en mundiales, que quedó fuera en las últimas fases ya clasificatoria de prueba del mundial por Cabo Verde. Y, Bueno, ¿cómo? Dime. mira, tenemos que considerar lo que dices tú de Méndez, que es uno de los, no todos los jugadores han nacido en Cabo Verde, hay varios que han nacido en Portugal, sobre todo, Es siendo colonia portuguesa durante mucho tiempo. Ryan Méndez es uno de los jugadores que sí nació en Cabo Verde, es uno de los mayores del plantel, no el mayor, eso sí, porque el mayor lo tiene alguno de los varios jugadores que sobrepasan los 40 años, que es Boziña, ojito con Bostín. porque Bostín. es el arquero, entonces él tiene mucha Boziña para dirigir a sus compañeros. Bueno, ¿cómo crees tú que va a quedar este grupo? Yo creo que Mira, yo está un creo poco que, claro. ¿cómo lo presentamos? Sí, ¿cómo lo Sí, presentamos? Lo siento, sí. ojalá Cabo Verde no, nos entregue alguna Es- alegría, pero España, está Uruguay, complejo. Arabia Saudita, Cabo Verde. Tal vez Cabo Verde de la sorpresa por sobre Arabia Saudita, nunca se sabe, pero yo creo que sí. Como dices tú, el orden va a ser España, Uruguay, Arabia Saudita, Cabo Verde. Con esto pasamos al grupo I. Sí, aquí tenemos al actual subcampeón del mundo, que es Francia, con otro plantel cargado de grandes jugadores. Tenemos Incluso Mbappé, Dembélé o Dembélé, como lo pusimos aquí en el papel, y el otro de tipeo, no pasa nada. Y el otro que nos acompaña ahí es Olise. Mientras acá en la calle están robando, por si acaso que están los parlas nos escuchan la grabación, los franceses que buscarán claramente ser cabezas de su grupo, meterse
en 16 y por qué no buscar llegar a la final nuevamente por tercera vez consecutiva. Claro candidato al Mundial. Y lo acompaña la selección de Senegal, quien clasificó como primero en el grupo B de la clasificatoria africana. Y claramente a quien más destacamos de esta selección es a el gran Sadio Mané, quien actualmente sigue jugando en Arabia Saudita, luego de su gran paso por Liverpool y Bayern Múnich. ¿A quién más tenemos? Tenemos a otro europeo en este grupo. Sí, tenemos a otro de los equipos que retorna tras una larga espera, 28 años sin disputar una Copa del Mundo prácticamente. Muy pocos de los jugadores que están citados en este mundial habían nacido la última vez o tienen noción de la última participación de Noruega en una Copa del Mundo. Fíjate que solamente hay 6 jugadores que habían nacido antes del Mundial del 98, así que prácticamente todos vivirán su primera experiencia mundialista con claramente los dos hombres más importantes que son Martín Odegaard, el hombre del Arsenal, y Haaland, el delantero goleador del eh, Manchester City, que buscará también ser, ¿por qué no?, meterse ahí en la tabla de los goleadores históricos de la Copa del Mundo, uno de los pocos jugadores del Mundial que tiene más goles que partidos jugados por su selección. Así es. 55 goles en 50 partidos para el goleador, para el androide del Manchester City. Y cerramos este grupo I con Irak, quien también a mi parecer es el más débil de este grupo mundialero. Irak que clasificó a través del repechaje internacional y cuya figura ya mencionamos por el mal Por su momento problema, que le hizo claro. pasar la policía migratoria de Estados Unidos, que es Aymen Hussein, que es el máximo goleador de la selección iraquí. Y bueno, yo creo que está un poco cantado cómo va a terminar este grupo. Por lo menos aquí quiero mencionar yo que a mi parecer sería Francia, Noruega, Senegal, Irak. No sé qué, si Sí, veo adhieres. difícil que Senegal, o sea, realmente lo hemos mencionado varias veces. Senegal y Noruega quizás peleando el segundo puesto, Irak con pocas posibilidades, pero Francia yo creo que liderará el grupo y sin mayores problemas. Como también hay algún equipo que quiere liderar el grupo J. Mira, Así ¿cuántas es, letras llegaremos al grupo Z quizás con algún mundial? nunca se sabe. Adelante, ¿quién tenemos en el Mira, grupo el J? grupo J tenemos a Argentina, actual campeón del mundo. Un poco más se puede añadir de esta selección que trae al uno de los mejores jugadores de la historia, para muchos el mejor, Lionel Messi, a la cabeza de un plantel que comandan otros nombres dirigidos por el gran Leonel Scaloni, primero en las clasificatorias de Sudamérica y también uno de los máximos favoritos para ganar el Mundial, si bien Argentina siempre eh, viene de buenas actuaciones, viene de ser campeón de América, no está quizás en el mismo nivel su plantel en general como el último mundial, hay varios nombres que prácticamente no se repiten, pero Argentina, es el actual campeón y, ¿por qué no?, otro de los candidatos al título. Así es. Y aquí, bueno, está acompañada por la selección de Austria, quien salió primero en el grupo H. Una selección que suele tener muy buenos planteles, pero eh, que no logra llegar más allá ni en mundiales ni en Eurocopas. Y donde podemos destacar a dos jugadores que ya llegan siendo veteranos de su selección, que son David Álava, el central que también en su momento fue lateral, incluso mediocampista del actual Real Madrid, y Marcel Sabitzer, otro de los jugadores que tuvo etapas muy destacadas, pero que claramente, si bien por su selección son bastante importantes, a nivel internacional ya están en el, no sé si de declive de su carrera, pero claramente ya no están en su mejor momento. ¿Quién más Sí, tenemos en mira, el grupo J? tenemos a la selección de Argelia, otro de los grandes conjuntos africanos, con ya uno de los experimentados como es Riyad Mahrez, y el otro aquí me la juego que es Rayyan Ait Nouri, me la jugué, Sí, eh, como los grandes referentes de este equipo africano que buscará igualar su mejor actuación que fue el año 2014, donde Alemania los despachó en octavos luego de un gran partido. Y cierra este grupo quizás la selección, otra de las selecciones debutantes y tal vez la más débil, me atrevería a decir yo. sí, por lo menos en este grupo cerramos con Jordania,
donde, bueno, aquí también no conocía a ningún jugador de la selección. Somos honestos Quien, acá, somos sí, honestos en sí, este. totalmente. Bueno, el jugador más destacado, a ver si lo pronuncio bien, es Moussa Altamari, jugador del Bien, bien. Stade Rennais en Francia. Eh, bueno, yo creo que aquí no hay discusión de quién se va a llevar el primer lugar salvo una debacle, una hecatombe futbolística, Argentina se va a llevar el Ah, sí, yo pensé que lugar. era al revés, que yo pensé que iba a decir que Jordania se llama el grupo. Yo, cuando empezaste a hablar. O sea, Jordania se va a llevar recuerdos, yo creo. Eh, Aquí, bueno, el segundo lugar puede que esté peleado. Argelia tiene con qué defenderse. Lo mismo que Austria. Austria tal vez no lo veo como una selección tan potente. Yo creo que Argelia podría eventualmente sacar un segundo lugar, dejando a Austria tercero. Y bueno, Jordania claramente, si logra hacer algún gol o sacar algún punto, va a ser yo creo que ya un logro para la selección en este mundial. Nos quedan solo dos grupos. Vamos Así es, con otro de los candidatos que tiene a uno, otro también de los grandes jugadores de la historia, que es Cristiano Ronaldo y la selección de Portugal, así que, es. ¿por qué no? Buscará meterse nuevamente entre los cuatro primeros, ya lo ha logrado en dos ocasiones, el 66 y el 2006. Quizás los seis le vienen bien a los portugueses y a Cristiano, que buscará cerrar su historia mundialera de seis mundiales, seis copas del mundo, junto a Lionel Messi, los únicos jugadores que han disputado seis mundiales en la historia, y buscará ahí pasar primero con un grupo que también tiene a la selección, una selección que nos del continente americano, Así es, la selección Colombia, una selección que Colombia. viene pisando fuerte, quedó tercero en las clasificatorias y que viene con una figura indiscutible que es Luis Díaz, que viene de un temporadón Campañón, en el sí, Bayern en el Múnich. Bayern. Eh, Jugadorazo que yo creo y Colombia tiene aparte plantel para, para llegar, incluso diría que hasta unos cuartos de final, no sé si de manera fácil, pero por lo menos no sería una sorpresa. ¿A quién más tenemos en este grupo? ¿Algún Sí, mira, debutante? en este grupo que tenemos, como dices tú, dos debutantes. Uno de ellos será la selección de Uzbekistán, que tiene a los grandes Kuyanov y Shomurodov como sus grandes estrellas. El equipo que se le ocurrió, en vez de jugar en UEFA, primero jugó en UEFA, después se le ocurrió cambiarse a Asia y logró, después de varios mundiales, de varias eliminatorias, su clasificación a su primer mundial aquí en tierras americanas. Y el último equipo que Así es. también es debutante, Fernando. Así es, debutante como tal, como país, como República Democrática del Congo, tenemos a quien completa este grupo K. Eh, Equipo, o sea, selección que jugó hoy contra Chile, perdió 2-1. No vamos a Tiembla decir el gran mundo, no vamos a tiembla el decir mundo, gran tiembla. participación de los equipos, pero donde podemos destacar a Aaron Wan-Bissaka, exjugador del Manchester United. Tenemos muchos exjugadores del Manchester United que hemos mencionado en este capítulo, y a Joan Evisa, el jugador del Newcastle, que si bien tuvo una muy mala temporada en el conjunto inglés, apunta también a ser una de las figuras de esta selección africana, que te pregunto, ¿cómo crees que terminará en este grupo? ¿Quién crees que se lleve este grupo Mira, K? yo creo que termina tal cual lo presentamos. Me gustaría que Sí, Colombia clasifique primero. Va a estar un partido muy entretenido entre Portugal y Colombia, sí, quizá uno de los totalmente. partidos más atractivos de la primera fase, pero me la juego porque termina tal cual. Lo acabamos de presentar: Portugal, Colombia, Uzbekistán y el Sí, Congo. estoy de acuerdo. Y ya con esto pasamos a el último grupo, Uy, ya. un capítulo extenso, bastante largo este capítulo, pero quisimos darle con todo para presentar, bueno, ya ahora el último grupo, que es el grupo L. Adelante. Uy, ya. El grupo L lo compone el equipo de Inglaterra, eterno equipo que siempre queda también ahí a las puertas de algún éxito. It's Recordemos que coming Inglaterra, home. y desde el Sí, 66 que está volviendo a casa el fútbol, con Harry Kane a la cabeza, Jude Bellingham y otros grandes nombres y otros más que lo verán por televisión, el así es. equipo dirigido por el alemán Thomas Tuchel buscará llegar por primera vez a los cuatro primeros desde el 2018, y mejorar ese cuarto puesto que tuvo en el año ayer, en el Mundial en tierras rusas. Así es, seguimos en este grupo con otro europeo, una selección que ha tenido
bastantes buenas participaciones en mundiales, que vendría siendo Croacia. Un equipo, o sea, una selección croata que viene de ser, de quedar tercera en el último mundial, si no me equivoco, Sí, eh, subcampeona en el año 2018, ha venido de muy buenas actuaciones, tiene un plantel un poco más maduro, dentro de los cuales podemos encontrar a la gran figura Luka Modric, que es muy probable que se retire posterior al Mundial, ya a sus 40 o 41 años, 40 creo años. que tiene 40 40. años, sí. Y otra de sus grandes figuras, ya en la era de más defensiva, tenemos a Josko Gvardiol, el central lateral del Manchester City. ¿A quién más tenemos en este grupo L, Felipe? Mira, cerrando ahí los equipos africanos, nos encontramos con los ganeses a Ghana, que contarán con el español de padres ganeses Iñaki Williams, que Así es. junto a varios casos que tenemos, hay varios hermanos que defenderán uno a cada selección. El tema aquí de la globalización en su máxima expresión. Los ganeses que buscarán también mejorar sus actuaciones en mundiales pasados y meterse en 16 en un grupo complejo que cierra el cuadro caribeño de Panamá. Panamá. Exactamente, Fernando, cuéntame. Panamá, bueno, que quedó como primero en el grupo A de CONCACAF. Eh, por lo mencionado, que hubo varias selecciones ya previamente clasificadas, que son las tres anfitrionas. Y cuya gran figura es Adalberto Carrasquilla, que juega en el Pumas de México y Será buscará, local, ¿eh? será local. Sí, es una selección de Panamá que buscará claramente mejorar su participación del Mundial del 18, 2022, 18, 18. Sí, donde, 2017, donde hizo solamente un gol que fue gritado con con el garra, arma. con el alma. Eh, la última pregunta, Felipe, entonces, ¿cómo quieres que termine este grupo? Yo creo que también, tal como lo presentamos, que ha sido la tónica quizás. Mira, pensar que ChatGPT no hizo esta lista, pensar capaz que tenga información privilegiada No, este querido nunca chat. se sabe. Y bueno, para ya ir terminando con este capítulo extensivo, te voy a hacer, Un long play te voy a hacer solamente dos preguntas. ¿Quién crees tú que va a ser, o quién quieres, ahí ves tú cómo lo respondes, el campeón de este mundial? ¿Y quién crees o quieres, también puede ser, que sea la decepción de este mundial? Mira, yo voy a ser un poco tradicional. Siempre he abogado por el equipo alemán. No voy a Ya, perfecto. esconderlo. Quiero que salga campeón. Lo veo difícil. Creo que en el papel Francia tiene más posibilidades. Me lo voy a jugar por España en realidad. Creo que son los dos clubes. O sea, España creo que va a salir campeón. Y por decepción, mira, me la voy a jugar. Yo creo que Argentina va a ser decepción del mundial. Yo creo que Argentina no pasa de 16 avos. Mira, Y jugado. el otro, Portugal. Me la juego. Jugad- Jugadísimo, Sí. jugadísimo. Que quede en Bueno, acta, que quede en acta. Para yo, ti, Fernando, yo creo que por nombre, creo que el que va a salir campeón es Francia. Tiene con qué. Viene de un muy buen historial actual la selección francesa. Quien creo que va a ser decepción, no sé, tampoco se espera tanto de ellos, pero creo que Países Bajos. No creo que Países Bajos responda como deba. Eh, a la vez, creo que Inglaterra también será una decepción. Espero que no, me agrada la selección inglesa, pero yo creo que no. No sé si me la puedo jugar tanto como tú. Si es algo que yo diría, no sé si creo que será una decepción, pero tampoco quiero, por lo menos de manera particular, que la selección argentina salga campeona del mundo. Lo lamento, no es algo que yo quiera. Eh, pero bueno, con esto damos por finalizado nuestro super capítulo. sí, Espero bueno, que hayan pasado bien escuchando este capítulo extensivo, que se preparen para este mundial que se nos viene, un poco nuevo, grandes cosas se nos vienen. Así que, Felipe, te dejo con la última palabra para despedirnos. sí, bueno, quizás nos quisimos dar una vuelta por todos los equipos, considerando que es la fiesta del fútbol, cada 4 años esperamos siempre este momento los futboleros. Ya los siguientes programas también más o menos vamos a ir revisando cositas que nos vayan dejando los partidos del Mundial y ya cuando empiece a rodar la pelota el viernes nos vamos a perder todos un buen ratito ahí en los partidos, en este capítulo
extensivo que tuvimos de fútbol entre paredes aquí con mi hermano Fernando. Así Así que es, así que con esto nos despedimos. Un gustazo, muchas gracias a todos. Nos estaremos lo- viendo y escuchando para un próximo capítulo. Así que hasta luego a todos, hasta luego Felipe. hasta luego Fernando, buena semana a todos también. Chao, chao.